Desde la medicina funcional o desde la medicina convencional, la obesidad la podríamos definir como un exceso de grasa corporal, incluido el sobrepeso, la obesidad o la obesidad mórbida, porque eso va a depender de una variante, el índice de masa corporal. ¿De dónde podríamos decir que obtenemos esta definición? De la fisiología que todos conocemos en pregrado, Guyton, es una fisiología muy común donde nos enseñan cómo funciona el cuerpo humano. Y ese índice de masa corporal lo obtenemos teniendo el peso en kilogramos entre la talla por metro cuadrado. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene un índice de masa corporal entre 25 y 29.9 kilogramos, decimos que es un paciente que está en sobrepeso. Y si es un paciente que tiene más de 30 de índice de masa corporal, podríamos decir que ese es un paciente que está en obesidad. En esos dos grupos nos vamos a enfocar ahora, pues el objetivo de nosotros es ayudar o manejar ese paciente que está en sobrepeso y que está en obesidad. Sobre todo ese tipo de pacientes que hacen actividad física, que tienen una dieta parcialmente o saludable, pero que continúan estancados en la pérdida de peso. También los pacientes que no han podido perder peso a pesar de estar haciendo todas o siguiendo todas esas recomendaciones. Entonces, para poder saber cómo nuestros pacientes deben perder peso, primero tenemos que adentrarnos un poco en la fisiología del sobrepeso, porque los medicamentos que vamos a mencionar tienen una clara relación con el proceso fisiológico de la ganancia de peso y del apetito. Para poder entender sus mecanismos de acción, vamos a usar unas diapositivas para explicar un poco la fisiopatología de la obesidad. La obesidad es un trastorno multifactorial, no es una sola cosa, generalmente son varias cosas o varios componentes que se unen para que una persona sea obesa. Puede ser desde mutaciones genéticas, que es algo que no podemos cambiar, porque yo no puedo cambiar los genes que me pasó mi mamá o que me pasó mi papá, pero hay otras circunstancias que sí se pueden cambiar. Yo puedo cambiar la actividad física, yo puedo cambiar la alimentación y ahí influye mucho la epigenética. Entonces, teniendo en cuenta todos esos genes que el paciente, que se alteran en un paciente para ser o no obeso, se han identificado muchísimos. Como podemos ver, obesidad extrema tiene muchos genes que se activan cuando un paciente está obeso, incluso con pacientes que son recién nacidos con sobrepeso, y cada uno de estas patologías se ha identificado uno o varios genes, lo que quiere decir que el componente genético está muy ligado a la presencia o no de obesidad en un paciente. Lo que sucede es que esos genes los podemos activar o desactivar de una manera directa con nuestro comportamiento habitual. ¿Cuál sería ese comportamiento habitual? Con el plan nutricional y con el plan de actividad física, asociado por supuesto a los suplementos y a los medicamentos que van a acelerar ese metabolismo. Muchas de las dietas que se hacen actualmente para pérdida de peso son dietas supresivas de calorías. Entonces tenemos un paciente, eso no es funcional. Nosotros tenemos un paciente que está aguantando hambre literalmente, pero nuestros genes están hechos hace muchos años, están acostumbrados a las hambrunas. Antes, en la antigüedad, no teníamos agricultura ni teníamos este sistema de distribución de alimentos que tenemos hoy en día y comíamos de lo que producía la tierra. Entonces había episodios de hambruna. Cuando había episodios de hambruna, se activaban unos genes y los genes que se activaban en los episodios de hambruna, cuando volvíamos a comer, no servían para almacenar grasa. Eso es lo que sucede con pacientes o personas que hacen dietas restrictivas en calorías, aguantan hambre literalmente, por supuesto que pierden peso, pero en el momento de reintegrar una dieta moderadamente normal o normal, ganan más peso del que han perdido.
una explicación clara a eso es la activación de genes que lo que hacen es que aumentan el depósito de calorías o de grasa para preparar al organismo para la siguiente hambruna. Entonces, teniendo eso en cuenta desde la medicina funcional y desde la medicina convencional, podremos tener acceso a varios estudios para determinar si un paciente obeso tiene o no tiene mutado uno o algún grupo de genes. Para eso, actualmente se está utilizando un examen que es el GWAS Manhattan, en donde se hace un mapeo genético del paciente y en este caso de este paciente, por ejemplo, estos genes que están reportados en rojo en la parte superior son los que se encuentran alterados en el paciente y los que están haciendo que ese paciente sea obeso. La ventaja que tenemos es que desde la nutrición personalizada o dirigida, nosotros con ciertos alimentos podremos bloquear la expresión de esos genes y de esa manera lograr que ese paciente baje de peso. No es lo más común, ustedes en la consulta o en la casa no tienen probablemente acceso a este tipo de trabajos, pero hay que conocerlos porque es una forma de tratar a ese tipo de pacientes o de personas que son difíciles de perder peso. Hay otro factor que ya no tiene que ver directamente con los genes, pero sí con todo lo que rodea a esos genes, y a esa nueva línea de estudio se le ha llamado epigenética. La epigenética son todos esos factores a los que está sometido una persona o su material genético y que induce o no el cambio, la expresión o el bloqueo de la expresión de algún gen. Dentro de la obesidad, la epigenética, las cosas que principalmente afectan o que activan o desactivan genes para que un paciente sea obeso o no, tenemos los carcinógenos, la actividad física, el estrés por los niveles de cortisol, que no solo tiene un efecto sobre la epigenética, sino que también tiene un efecto endocrino que vamos a ver más adelante. La dieta y el tabaco. El tabaco es una sustancia que produce muchos cambios génicos. Incluso el tabaco es la principal causa de cualquier tipo de cáncer. En ocasiones pensábamos que solo era un riesgo para cáncer de pulmón. En la actualidad, el tabaco es una sustancia que nos predispone a cualquier tipo de cáncer. Infecciones, y las infecciones tienen una relación propia con las infecciones, pero una relación indirecta con la microbiota. Todos los pacientes obesos, todos tienen afectada la microbiota. Entonces, hay que dar tratamiento a la microbiota del paciente obeso para que ese paciente pueda bajar de peso. Y por supuesto, la inflamación que va a afectar la comunicación celular o la comunicación entre los sistemas celulares, afectando los niveles de interleucina y de manera directa afectando toda esta cadena genética y epigenética del paciente. Esas sustancias o ese tipo de alimentos o de ejercicio o de estrés va a lograr que se activen o se desactiven genes. Y recuerden que estos cambios epigenéticos pueden afectar la metilación del ADN, la remodelación de la cromatina y también aumentan la modificación de histonas, lo que se convierte en un cambio en el tiempo de vida del paciente y en la calidad de las células, en la longevidad. Teniendo ya esto claro, que tenemos un componente genético y que tenemos un componente epigenético, la obesidad también influye un componente hormonal. Y en ese componente hormonal tenemos muchos actores, en los que no nos vamos a detener a explicarlos todos, pero sí vamos a mencionar 3 actores importantes. Esos 3 actores son la lectina, la insulina y el neuropéptido Y. La lectina es una hormona que es secretada por los adipocitos y que a nivel del hipotálamo va a producir una supresión del apetito. Además de eso, va a estimular el gasto energético.
lo que sucede con los pacientes obesos es que tienen resistencia a la lectina. En los trabajos que se han hecho se han encontrado niveles normales o incluso altos de lectina, pero los pacientes no responden a la hormona. Otra hormona es la insulina. La insulina es la que ayuda a meter la glucosa a nivel de la célula y de ese modo nos estimula o nos activa la saciedad. También nos ayuda a regular el peso corporal. Ahora les voy a explicar cómo actúan en el centro de la saciedad. Y algo muy importante es que el principal tóxico externo de nuestro organismo es el azúcar. Y por ende, la principal toxina endógena es la insulina. La insulina, cuando está en exceso, se comporta como una toxina endógena. Y pues hay un estudio que hicieron en Estados Unidos hasta el 2013, donde más o menos en 1700 una persona al año comía de 4 a 5 kilos de azúcar al año, y ya en 2013 una persona comía entre 90 y 100 kilos de azúcar al año. Actualmente, ya hace casi 10 años, pues estaremos comiendo o se estará comiendo, las personas que comen mucho azúcar, más de 100 kilos de azúcar al año, y por supuesto que 100 kilos de azúcar van a hacer que haya un aumento de la insulina y haya una disregulación. Por otro lado está el neuropéptido Y, que es un estimulante del apetito y que va a afectar directamente el peso corporal y la adiposidad. Dentro de esos genes que se afectan cuando hacemos dietas extremas, restringiendo nuestros alimentos, una de las sustancias que también se altera y a la que se vuelve sensible el organismo es a la acción del neuropéptido Y. Todavía no está claro cuál es el mecanismo en cómo el organismo, sobre todo el sistema nervioso central, se vuelve más sensible y las células adiposas al neuropéptido Y. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, también tenemos que ver que cuando en el cuerpo de una persona que esté obesa o no aumenta el cortisol, disminuye la leptina. ¿Y qué sucede? Que el cortisol es la hormona del estrés crónico. Cuando nos estresábamos en la antigüedad, nos estresábamos, veíamos un tigre, corríamos o lo enfrentábamos, y eso eliminaba el cortisol en la antigüedad. En la actualidad nos estresamos por cosas que no son siquiera físicas. Nos estresamos por un informe, porque hay que ir al trabajo o porque hay que pagar una cuenta, y eso va produciendo cortisol en nuestro organismo, pero no quemamos ese cortisol. Hay dos maneras de quemar el cortisol. Una manera es haciendo actividad física y una forma farmacológica, entre comillas, es usando plantas adaptógenas. Nosotros hoy vamos a hablar de una planta adaptógena muy, muy importante. Entonces, conociendo eso, también tenemos que saber que el apetito pues tiene varios mecanismos en que se activa o se desactiva, pero hay unas hormonas indispensables en ese proceso, que son la leptina, el neuropéptido Y, la colecistocinina, la insulina y la grelina. La grelina estimula de manera positiva, mientras que la leptina y la insulina actúan de manera, estimulan de manera negativa. Aquí a nivel entonces ya del hipotálamo se actúa sobre el núcleo arqueado, donde la grelina y el neuropéptido Y van a estimular en ese paciente la ingesta de alimentos, y la insulina, la leptina y la colecistocinina van a disminuir la ingesta. Entonces, estas hormonas son consideradas hormonas que producen es un anorexígeno, y estas hormonas como el neuropéptido Y, las endorfinas, el cortisol, son hormonas orexígenas, o sea que estimulan la alimentación. Recuerde que las personas dicen, es que cuando me estreso me da hambre y quiero comer. Pues me estreso y aumento mis niveles de cortisol, y como el cortisol
produce una estimulación de la alimentación, ese paciente va a tener esa ansiedad por comer. Entonces a ese paciente hay que ayudarle a quemar el cortisol. Ya casi terminando con este resumen para poder entender lo que vamos a presentar, tenemos también que recordar que a nivel del tejido graso existen unas células que son los adipocitos, pero que tenemos adipocitos blancos, adipocitos marrones o pardos, y también tenemos unos adipocitos intermedios que son los adipocitos rosados o intermedios. Entonces, si vemos la diferencia entre un adipocito blanco, que es este que podemos ver acá, el núcleo del adipocito está echado hacia un extremo de la célula y gran parte de esa célula está ocupada por una vacuola lipídica. Entonces, ¿cuál es la función del adipocito blanco? Almacenar el exceso de energía. También libera leptina, y recuerden lo que habíamos dicho, que pacientes obesos tienen niveles o normales o incluso aumentados de leptina. El problema es que tienen resistencia a la leptina. Produce citoquinas proinflamatorias, produce resistencia a la insulina, y eso va a transmitir, va a manifestarse en un aumento mayor de peso. Produce una lipólisis anormal y produce, por supuesto, lípidos ectópicos. En pacientes normales, un hombre tiene al menos 20% de adipocitos blancos y 25% en las mujeres. Esa relación cambia cuando la persona es obesa. Podemos ver en estos cortes histológicos la diferencia entre, miren, el tamaño de estos adipocitos con respecto al adipocito marrón, que son los que están en este corte, pero que aquí hay también adipocitos blancos, porque lo normal es que todos tengamos adipocitos blancos. Lo que cambia es la relación. En cuanto al adipocito pardo, tiene un papel muy importante en la termogénesis. Si podemos ver estas pintitas negras, podrían corresponder en esa imagen a que ese paciente, a que esa célula tiene más mitocondrias. Al tener más mitocondrias, puede producir más termogénesis, y eso va a ayudar a que el paciente tenga una mejor regulación del peso. Muchas veces esta relación entre adipocitos blancos y adipocitos pardos o marrones es lo que sucede con personas que dicen, esa persona es delgada y come y come y come y no engorda. En ocasiones está muy relacionado con la sensibilidad, por supuesto, a hormonas, toda esa parte genética, pero también con la cantidad de adipocitos pardos que tiene ese paciente. Entonces podríamos nosotros pasar este adipocito de adipocito blanco a adipocito pardo. Sí, sería lo ideal, es la forma ideal de perder peso. Hay que quemar el adipocito que produce inflamación. Eso lo podemos hacer de varias maneras. Una manera funcional es haciendo actividad física, lo que va a estimular a que haya cambios en las citoquinas, y al haber esos cambios en las citoquinas comienzan a haber cambios celulares, y si se dan cuenta pasó un adipocito blanco de tener 2 mitocondrias a tener 4, 5, 6 o muchas más mitocondrias, lo que hace que haya más termogénesis y haya más regulación del peso. Entonces, una forma de hacerlo, una forma de pasar un adipocito blanco a un adipocito marrón, es haciendo actividad física. O sea que es fundamental en el paciente hacer actividad física. Ahora, ¿en qué consiste esa actividad física? Vamos allá. Entonces, conociendo ya la fisiología de esa obesidad o cómo nos engordamos, qué pasa en nuestro cuerpo para engordarnos, las estadísticas a nivel mundial no son buenas. La prevalencia de la obesidad está aumentando. Esta es unas estadísticas del 2013, donde ya por lo menos hombres mayores, estadísticas para hombres mayores de 20 años, perdón, para hombres mayores de 20 años, la obesidad ha ido aumentando. Nosotros en este momento ya debemos estar como en amarillo, porque la obesidad en Colombia ha ido aumentando, pero también en mujeres, creo que alguien puso unas rayitas en la pantalla, no sé cómo
cómo quitarlas. Bueno, entonces en mujeres esa obesidad también ha afectado, y si ustedes se dan cuenta, miren que está en rojo África. África, que es un continente que no se caracteriza por los excesos nutricionales o los excesos alimentarios, y lo más probable en esa población es que haya una patología una afectación genética que produzca que esos pacientes o esas mujeres ahí sean obesas. Esto es un factor muy importante. En la actualidad, nuestros alimentos no son de buena calidad, no son funcionales. Si uno le pregunta a un abuelo, abuelo, ¿de qué moría la gente antes? La respuesta más probable es de viejos o de un accidente o una enfermedad infecciosa. Era muy poco probable que los viejos de antes murieran de diabetes o de enfermedades metabólicas. Las enfermedades metabólicas son netamente enfermedades nutricionales debidas a la mala calidad de los alimentos que consumimos, al alto contenido de harinas, al alto contenido de aceites omega 6, y todo eso no lo vamos a entrar a detallar acá. Entonces, ¿cuáles serían esos 5 pilares para poder bajar de peso? Lo más importante es que no existe una medicina mágica para todos los pacientes. Siempre hay que ver cada paciente por individual o cada persona por individual. Si yo quiero bajar de peso, lo mínimo que yo debo hacer es estudiar mi estado endocrino, cómo responde mi organismo a las cargas alimentarias. ¿Cómo estudio yo mi estado endocrino o qué debo yo estudiar? Bueno, sin duda debemos estudiar la función tiroidea, debido a que la hormona tiroidea es la principal hormona metabólica del organismo o que afecta directamente la pérdida de peso. Esa hormona tiroidea la vamos a estudiar con unos exámenes que se llaman TSH, T4 libre y prolactina. Otra cosa que debemos estudiar es nuestro contenido de insulina o de resistencia o no a la insulina. Eso es muy importante. He tenido pacientes que llegan, doctor, yo tengo mi azúcar normal, mis glicemias están en 93, pero cuando le medimos la insulina a ese paciente que tiene 93 de glicemia en ayunas, tiene 400 de insulina, cuando de manera funcional un paciente en ayunas debe tener menos de 5 de insulina. Entonces siempre hay que medirle la insulina y la glicemia y también hacerlo pre y postcarga. ¿Cuál es la razón? Determinar cómo está respondiendo el organismo del paciente a las cargas de glucosa. Y por supuesto valorar la hemoglobina glicosilada para determinar en los últimos 3 meses cómo ha sido su comportamiento. También tenemos que ver qué tanto grado de inflamación tiene ese paciente, porque de ese grado de inflamación va a depender cómo vamos a actuar para que ese paciente pierda peso. Todos los pacientes que tienen sobrepeso están inflamados. Literal, uno los ve aumentados de peso, pero tienen un proceso inflamatorio. Entonces, en este estado o en este paso, pedimos estos exámenes: proteína C reactiva, que va a medir de cierta manera el estado inflamatorio; el ácido úrico, que nos va a servir sobre todo para ver cómo ese paciente metaboliza proteínas, porque muchos de los planes nutricionales van asociados a dosis no estándar, sino más bien un poco elevadas de proteínas, y debemos saber cómo el paciente las metaboliza. Un uroanálisis, porque pacientes con infecciones urinarias asintomáticas, toda esa cadena de citoquinas evita que el paciente pierda peso. Un perfil lipídico, que no es el examen ideal para valorar el equilibrio entre omega 6 y omega 3, pero es lo que tenemos más asequible. Deberíamos mandar un examen que valore el equilibrio entre omega 6 y omega 3, un perfil de inflamación sistémica silenciosa. Y por supuesto, debemos medir la vitamina D, una vitamina olvidada por muchos, actualmente por el COVID más recordada, pero que cuando el paciente tiene deficiencia de ella, también genera ansiedad. Es el paciente que come y dice, es que yo como y siento que tengo hambre y quiero comer más, y acabo de comer y ya quiero comer de nuevo.
es el organismo o el cuerpo de ese paciente diciéndole, te falta vitamina D, te falta vitamina D. Si el alimento que come no tiene vitamina D, pues ese sujeto va a sentir la necesidad de seguir comiendo, y si sigo comiendo alimentos que no la tienen, pues la sensación persiste. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, creo que vamos bien de tiempo, esta sería la forma de bajar de peso. Tenemos que tener una cimentación y tenemos que tener los pilares. Estamos hablando acá de estos 5 pilares, pero la base donde se sustentan esos 5 pilares tiene que ser la alimentación, incluido probióticos, y actividad física, ejercicio. El ejercicio no es siempre ir al gimnasio y levantar peso o correr, puede ser bailar. Hay personas que les gusta bailar y yo les digo, bueno, prenda su televisor o su equipo en su casa y baile 30 a 40 minutos diarios o 5 veces a la semana. Después que un paciente lleve más de 20 días de actividad física, ya eso se vuelve un hábito para esa persona y necesita seguir con la actividad física. Entonces, basado en estos o anclados sobre esas bases, los pilares, el primer pilar es el funcionamiento tiroideo, y en ese funcionamiento tiroideo tenemos varios trabajos donde se ha demostrado una relación directa de la obesidad y de la hormona tiroidea. Voy a tratar de pasar un poco menos lento para poder abarcar todos los temas. Entonces tenemos una función tiroidea que está regulada por el hipotálamo, donde se secreta la TRH, después es secretada la TSH, que estimula a la glándula tiroidea, la TRH por el hipotálamo para que la hipófisis produzca hormona estimulante de tiroides y de esa manera se produzca la T4 y la T3, que regulan de manera negativa el hipotálamo. Eso es lo que fisiológicamente ya conocemos. No me voy a detener mucho aquí. A nivel ya de la tiroides hay muchas cosas que influyen para que se produzca la hormona tiroidea, y dentro de esas cosas es importante el ion yodo. Actualmente no existe casi deficiencia de yodo en la mayoría, en la más grande parte del planeta, porque pues las sales son yodadas y muchos de los alimentos, incluso que son fortificados, incluyen yodo. Pero lo importante es que esa hormona tiroidea regula el 66% del gasto energético total, lo que quiere decir que la alteración de la función tiroidea en un paciente es muy importante para determinar su pérdida de peso. Ahora, ¿qué es otra cosa importante que tenemos que ver? En los valores de TSH. Cuando nosotros pedimos acá en Colombia TSH y vemos el resultado, los laboratorios nos mandan como control o como rangos aceptables hasta 4 o hasta 6. Lo normal es que esa TSH no sea superior de 2. Las nuevas guías dicen, los americanos, que el valor ideal del TSH es que no sea superior a 2. Quiere decir que si yo tengo un paciente con un TSH de 3, así el laboratorio que nos manda el resultado dice está normal, ese paciente ya tiene algún grado de disfunción tiroidea, y estimular de manera funcional el funcionamiento, valga la redundancia, el funcionamiento de la glándula tiroidea, eso va a ayudar a que ese paciente metabolice más rápido energía, y además que modifica la función mitocondrial de manera directa, ayudando a la termogénesis, modificando el tránsito intestinal. Por eso una de los síntomas de un paciente hipotiroideo es estreñimiento, porque modifica el tránsito intestinal, y también hay un cambio en la calidad de la piel y de las uñas de esos pacientes. Son pacientes que en general son friolentos. También está asociado a esto algún grado de depresión que hace parte de propio de esta enfermedad. Resumiendo entonces el efecto de esas hormonas tiroideas en la obesidad, pues la obesidad ya dijimos que hay un aumento de la lectina y que hay resistencia a la lectina, pero la lectina, ese aumento de la lectina también estimula directamente el aumento
de la TSH para que se produzca adipogénesis y ahí comience toda esta escalera de citocinas y poder producir o aumentar el funcionamiento de la hormona tiroidea. Pero resulta que ahí se produce hormona T3 reversa, que es un tipo de hormona tiroidea que no es funcional. Entonces, estos pacientes obesos, nosotros les damos suplementos de función tiroidea porque en muchas ocasiones el paciente tiene niveles normales, pero si le mandamos el examen que se llama T3 reversa, ese paciente tiene hormona tiroidea en cantidad normal, pero que no funciona. También hay un aumento en la obesidad de citocinas proinflamatorias como la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral, y todo eso ayuda a que haya una resistencia a la lectina, perdón, que los mecanismos de pérdida de peso se desbalancen, disminuye la termogénesis y disminuye el metabolismo basal del paciente, lo que va a llevar a un gasto energético o a un balance energético positivo. A un gasto energético no, un gasto energético bajo, pero a un balance energético positivo. Comienzas a ganar más peso. Entonces, desde Nutrivita, que es lo que venimos hoy a comentar, tenemos el Dirox. El Dirox es un medicamento que nos va a ayudar muchísimo porque nos va a dar este aminoácido que va a ayudar a formar la hormona tiroidea. Pero además de eso nos va a dar unos oligoelementos. Los oligoelementos son catalizadores, aceleradores de las reacciones químicas. Ahí tenemos el cobre, que es fundamental para que la insulina ingrese la glucosa a nivel celular. El selenio, el zinc y el magnesio, indispensables para que haya metabolismo de los adipocitos. No me voy a seguir deteniendo acá. Al final voy a explicarles cómo se los podemos dar a un paciente. Y vamos a seguir con el segundo pilar. Ese segundo pilar que es la supresión del apetito y la aceleración del metabolismo. Fundamental, esto es lo que casi todos los pacientes quieren. Es que yo quiero algo que me quite el hambre y que me ayude a perder peso. Eso es lo que dice la gente. Quiero algo que me quite el hambre y que me ayude a perder peso. Aquí es interesante porque nosotros podemos buscar en una base de datos que se llama PubMed, que es una base de datos seria. Ahí podemos encontrar este medicamento, Meratrin. Meratrin ni siquiera es el componente activo del medicamento que vamos a presentar. Es un estudio directo del medicamento donde se hizo un estudio doble ciego controlado con placebo. Doble ciego es ni el paciente ni el médico que daba el medicamento sabía el paciente cuál de las dos cápsulas tomaba, o si tomaba el placebo o si tomaba el Meratrin. Un estudio que duró 16 semanas. Hubo un impacto sobre el peso del paciente a la semana 16 con un p-valor menor de 0.05, lo que le da significancia estadística, y donde comparamos un paciente de placebo que perdió más o menos 1.10 a un paciente de Meratrin que perdió 5.09. Hubo una modificación en la cintura y en la cadera de los pacientes que también tuvo una P significativa menor de 0.05, lo que le da significancia estadística, y donde podemos ver que en la cadera un paciente a la semana 16, los pacientes que usaron Meratrin duplicaron la pérdida con respecto a los pacientes que usaban placebo. Igual sucedió con la cintura. En la cintura incluso se triplicó la pérdida de la circunferencia. Esto pues no solo pasó en la pérdida de peso, sino que se hizo a nivel celular. Se vio cómo hubo cambio de adipocitos blancos a adipocitos marrones, y también hubo un cambio que no tiene un p-valor menor de 0.05, pero que hubo un cambio en los pacientes que usaron Meratrin en los contenidos o en las concentraciones de adiponectina, de lectina, de grelina y de insulina, que sabemos, como ya lo hemos mencionado antes, que son hormonas relacionadas directamente con el sobrepeso y la obesidad. Otro trabajo que está en el Sevier
En este trabajo se compararon algunos productos que podrían suprimir el apetito, y dentro de los que se destacó es el estudio que se hizo con Meratrin controlado con placebo, con un p-valor de 0.001, lo que quiere decir que ese medicamento, aparte de acelerar el metabolismo del paciente, también nos suprime el apetito. Entonces eso nos da unas herramientas maravillosas, porque es prácticamente lo que la persona busca. La gente generalmente busca: yo quiero algo que me quite el hambre y que me ayude a perder de peso. Como les digo, no existe una fórmula mágica, porque deberíamos hacerle los estudios paraclínicos a los pacientes para poder determinar qué necesita cada quien, pero esto es una muy buena aproximación, que incluso cuando terminemos de ver estos 5 pilares, podríamos hacerlo en cualquier paciente. El componente fundamental, Garcinia mangostana, y que inhibe el apetito, y el coffee, que acelera el metabolismo. También tiene vitamina C como un antioxidante en todo este proceso. El tercer pilar de estos 5 pilares que vamos a mencionar, entonces, este medicamento tiene un componente que es el Citrus aurantium. El Citrus aurantium es un flavonoide que es naranja amarga, que inhibe la formación de adipocitos o la adipogénesis. Esto fue un estudio in vitro que se hizo con unas células 3T3L1, que son adipocitos cultivados, y que al exponerlos al extracto del metabolito secundario de esta planta, pues miren cómo cambió la cantidad y concentración de adipocitos de ese paciente, queriendo decir que tiene un efecto sobre lipolítico sobre la grasa de ese paciente, el Citrus aurantium. Ese mismo medicamento que vamos a presentar, que tiene Citrus aurantium, tiene ashwagandha. Ashwagandha es una planta adaptógena. Una planta adaptógena, si recuerdan cuando hablábamos del cortisol, que nos los produce el estrés, más cortisol, menos leptina. ¿Y cómo quedamos el cortisol? De 2 maneras, dije: haciendo actividad física y con plantas adaptógenas. O sea, con este medicamento que vamos a usar tenemos un efecto lipolítico demostrado, y vamos a tener un efecto también sobre los niveles de cortisol. Estos son estudios que se han hecho con extractos de la raíz, pero también tiene un efecto sobre la ansiedad del paciente. Entonces, efecto lipolítico, disminución del cortisol, y disminuimos la ansiedad del paciente. Este trabajo es del 2014, no es un trabajo tan antiguo, donde se demostró que los metabolitos secundarios de la planta van a ayudar sobre la ansiedad de los pacientes, que es algo muy, muy, muy importante en los pacientes que quieren perder peso. Esas 2 componentes los vamos a tener en este medicamento que se llama el Censo, que es muy fácil de administrar a un paciente, porque estas cápsulas a ese paciente solo le vamos a decir: tómese una antes del almuerzo, 30 minutos, lo que va a ayudar a hacerle el efecto lipolítico, a disminuir el cortisol, y también va a disminuir la ansiedad del paciente. Al final de la presentación les voy a mostrar cómo formularíamos a ese paciente. El cuarto pilar en el que vamos a ver ahora es la relación de los omega 6 y los omega 3. Este trabajo está en Nutrients. Nutrients es una revista Q1 de alto contenido científico, muy seria, donde se compara la relación entre los ácidos omega 3 y omega 6 con la obesidad. Entonces, la relación desequilibrada entre el EPA, el DHA, que son omega 3, los 2 principales omega 3, y el omega 6, produce que haya adipogénesis. O sea que si nosotros logramos controlar ese equilibrio, adipogénesis, disminuimos la adipogénesis, el paciente deja de formar tanta tejido graso. Además, vamos a modificar o actuar directamente sobre la inflamación, mejoramos la resistencia a la insulina, mejoramos la resistencia a la lectina que inhibe el apetito, pero que en esos pacientes obesos dijimos que lo que hay es resistencia. Muchas veces los niveles de lectina están iguales o altos,
y la resistencia a esa lectina la podemos mejorar con omega 3, disminuyendo cambiando esa relación entre omega 3, omega 6. Y pues en el síndrome metabólico que produce la obesidad, este es otro trabajo que está en el Sevier, donde se demuestra que la relación de EPA y DHA, como los dos principales omega 3, miren lo que hacen, inhiben los niveles de interleucina 6, que es la principal citocina proinflamatoria, el factor de necrosis capa beta. Todo eso aumenta la sensibilidad en la insulina, disminuye el proceso de inflamación y aumenta la capacidad oxidativa del paciente. Esto sumado a lo que ya hemos mencionado, ese paciente lo estamos logrando equilibrarlo. Si nosotros resumiéramos medicina funcional en una sola palabra, medicina alternativa y funcional en una sola palabra, esa palabra sería equilibrio. Y en equilibrio yo no estoy obeso ni estoy enfermo. Pero este omega 3 que les voy a presentar no solo tiene ácidos omega 3, sino que tiene astaxantina. Y la astaxantina se ha demostrado que a nivel celular, la astaxantina, aquí vemos la astaxantina, se pone sobre la pared celular, esta es la pared celular, y lo que va a hacer es sacar esas especies reactivas de oxígeno que van a ir, que van a hacer, que están haciendo en la célula, inflamándola, produciendo inflamación. Al más inflamación se estimula todo este proceso de interleucinas, se gana más grasa, se gana más peso, pero esa astaxantina va a ayudar a sacar del citoplasma celular esas especies reactivas de oxígeno, y cuando están afuera van a ser neutralizadas por la vitamina C que la habíamos presentado, que está suministrada en el sexo de este paciente. Entonces, cada uno de estos componentes va a tener un efecto terapéutico, queriendo llevar al paciente al equilibrio. ¿Cuál es ese omega 3? Ese es el MegaRed. Tiene certificación IFOS. La certificación IFOS solo se le da a los mejores omega 3 del mundo, lo que nos da un gran margen de seguridad para utilizarlo. Y sobre todo, nosotros debemos ver cuando compramos un omega 3 o cualquier otro medicamento, el tamaño por porción. El tamaño por porción significa que la cantidad que dice que tiene el medicamento es por una cápsula, por dos cápsulas. Hay incluso omega 3 que dice tamaño por porción, 4 cápsulas. Entonces, para usted lograr lo que tiene en esa tabla, a ese paciente tiene que darle 4. Este omega 3 es una sola cápsula del tamaño por porción, además de que la fuente del omega 3 es el krill. Recordemos que entre más grande es el animal, más toxinas tiene. O sea, menos toxinas tiene el krill, más toxinas tiene el atún, las ballenas. Entre más grande sea el pez, más toxinas tiene, lo que quiere decir que acá tenemos menos riesgo, y pues por todo el proceso para poder obtener esa calificación IFOS tuvo que haber pasado por un proceso exhaustivo. En ese paciente tenemos un omega 3 que tiene 300 miligramos de EPA, que es un buen contenido, y 250 de DHA. Eso es una buena cantidad. Incluso lo usamos para mejorar, bueno, por supuesto para mejorar la inflamación aquí, pero yo lo uso en pacientes con enfermedades artríticas o artrosis. Yo uso omega 3, porque el omega 3 nos va a disminuir ese grado de inflamación de ese paciente. Entonces ya tenemos 4 de los principales pilares. El último pilar es un pilar opcional, pero muchas veces fundamental, porque resulta que a veces tenemos al paciente y es que hoy no tengo ganas de hacer actividad física, es que no tengo energía, es que me siento cansado, y esa falta de actividad física nos va a limitar todo lo que hemos ganado. Por eso nosotros podemos usar este medicamento, que es el Activin, que tiene de base guaraná, que tiene oligoelementos, que tiene concentraciones importantes de vitamina D, que ya la mencioné para que nos va a ayudar. Tiene vitamina C, que nos va a ayudar a antioxidar esas especies reactivas de oxígeno. Y todos estos componentes del Activin van a ayudar a que el paciente, uno, mejore su rendimiento físico,
y mejore su recuperación, porque también tiene L-carnitina que ayuda a la recuperación muscular, igual que la L-arginina. Entonces, ¿qué debería hacer yo con un paciente que está obeso? Debería hacer esta casa, que es para perder la obesidad, alimentación y probióticos, actividad física, administrar 5 pilares, funcionales, donde vamos a mejorar la función de la hormona tiroidea, aceleramos el metabolismo y afectamos el apetito, aceleramos también pérdida de peso, disminuimos la inflamación y también disminuimos la ansiedad, ayudamos a que se pierda la resistencia a la insulina, también afectamos la inflamación y activamos al paciente para que tenga o haga actividad física. Entonces son 5 medicamentos y ya uno dice, uy, pero ¿cómo yo le mando 5 medicamentos a un paciente? Los pacientes son difíciles a veces para tomar sus medicinas. Es muy, muy fácil. Ahorita vamos a ver cómo. Le voy a mandar los exámenes, hay que hacer los exámenes. Esto es fundamental, esos son los exámenes mínimos que requiere un paciente para perder peso. Ah, no, es que yo no quiero hacerle exámenes, el paciente no tiene para hacerse los exámenes. Bueno, si usted no le hace, esto es lo ideal, pero si usted no se los hace, no es un limitante para comenzar el tratamiento, porque recordemos que con lo que estamos haciendo es suministrándole los sustratos para que el paciente funcione de manera equilibrada. O sea que si no tiene los exámenes, yo podría iniciar el tratamiento. No es una camisa de fuerza. Y es tanto como iniciarlo así de fácil. Mire, a ese paciente le vamos a formular Dirox y Meratrin, una antes del desayuno de cada una y una antes de la cena. Entonces ese paciente antes de desayunar ya sabe que se toma una de estas y una de estas, y antes de cenar también. Antes del almuerzo toma Sensor y Megarec, una de cada una, y el Activin lo va a tomar antes de entrenar, antes de hacer actividad física. Súper sencillo, el paciente solo tiene que tomar pastillas 3 veces al día. Antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de entrenar. Y antes de la cena, por supuesto. Entonces, esta sería la fórmula ideal como podríamos medicar a ese paciente que va a perder peso y para el que no necesitamos como camisa de fuerza tener los exámenes. Si tenemos los exámenes, queremos ser más precisos, podemos hacerlo. Pero si no los tenemos, esta va a ser una fórmula con el que sí o sí o sí, si usted apoya esta medicación con el ejercicio y con un plan de nutrición funcional, ese paciente pierde peso y lo más importante, no aguanta hambre, pierde peso. Cada vez que pierde peso se ve mejor, porque hay pacientes que pierden peso y usted los ve enfermos. Este paciente perdiendo peso de esta manera, cada vez que pierde peso, se ve mejor, se siente mejor, se siente mejor. Y cuando acaba el tratamiento, no va a ganar más peso del que perdió. Teniendo esto en cuenta, entonces podemos decir que hemos finalizado con la presentación de los 5 pilares en qué se basan y cómo nos engordamos. Y aquí entraríamos a responder las preguntas si hay cabida a alguna pregunta. Pues doctor, muchas gracias. Muy interesante la charla. Le voy a compartir algunas de las preguntas que nos hacen los doctores participantes. Pues pregunta en qué países se puede conseguir los medicamentos. Pues estamos en Colombia. En este momento la línea se encuentra codificada a nivel país en todas las ciudades y regionales, pero sí en Colombia. Dice el doctor Natán Ricaute, ¿por cuánto tiempo debe consumir el paciente este tratamiento de 5 productos? ¿Qué recomendaciones de alimentación se deben dar? Muy buena pregunta, doctor Natán. Bueno, nuestro organismo, las células están unidas por algo que antes le llamábamos en histología tejido conectivo y que hoy se llama matrix extracelular y que es considerada un órgano. Esa matrix extracelular que la tenemos en todo nuestro cuerpo tiene de vida 120 días. Al igual que el glóbulo rojo que decimos 90 a 120 días, la matrix tiene de vida 120 días. El tratamiento ideal para ese paciente basados en una condición fisiológica
sería 120 días. El plan nutricional, ¿en qué debe basarse? No debe basarse en restricción de calorías, sino en restricción de alimentos. Hay un libro muy lindo que se llama La dieta de la zona, del doctor Sears. En la dieta de la zona se describe más o menos no, muy claramente, la forma como debería comer un paciente para estar en la zona, en el estado de equilibrio. Sin embargo, a grandes rasgos, yo le podría decir que quitar las harinas procesadas, dar harinas menos procesadas, quitar los lácteos, porque los lácteos tienen 25 epítopes proinflamatorios que estimulan la inflamación de ese paciente, y también quitar el cerdo. Con esas tres grandes cosas, uno podría marcar muy grandemente la alimentación de un paciente, y además el consumo de agua. El consumo de agua es fundamental. ¿Cuánto debe consumir de agua una persona al día? En promedio, de 35 a 37 centímetros cúbicos por kilo. Es más o menos el consumo de agua que requiere cada persona. Gracias, doctor. El doctor Cristian Goyeneche nos pregunta, ¿el uso de suplementos en los pacientes con diabetes descompensados podrían iniciar o hay alguna fórmula que no tolere sus cifras de glicemias, cifras de glucemias? Bueno, bueno, mira, lo que sucede no es ni siquiera que los suplementos nos vayan a hacer que ese paciente se le suba la glicemia. Al contrario, nosotros lo que le estamos dando al paciente son sustratos, sustancias que van a llevar al paciente a un estado de equilibrio. En el estado de equilibrio, yo no soy diabético. Si me tomo un hipoglicemiante, se me baja la glicemia. Entonces, como nosotros vamos a llevar al paciente al estado de equilibrio, el mejor estado de equilibrio, si ese paciente comienza a hacer hipoglicemia, que es lo que puede presentar, lo que hay que hacer no es quitar los medicamentos funcionales, lo que hay que hacer es bajarle las dosis de su hipoglicemiante con datos concretos, midiendo la glicemia. O sea, no se los estoy bajando a ciegas, ni les estoy diciendo, tómese esto y bájela. No, con datos concretos podemos a ese paciente diabético comenzar a bajar las dosis de hipoglicemiantes. Ok, gracias, doctor. El doctor José Manuel Martínez nos pregunta sobre efectos secundarios, algo sobre post-tratamiento, si hay alguna evidencia. Bueno, hay unos efectos secundarios que se deben a los metabolitos secundarios que tienen los medicamentos. ¿Como cuál? Como el coffee. Hay pacientes que no toleran el café, un ejemplo. Sin embargo, a pesar de que este café no es igual al tinto que nos tomamos, porque este café es café verde, tiene el metabolito secundario de la planta, algunos pacientes que tengan algún grado de intolerancia al café podrían verse afectados por el sensor. Por el omega 3, al contrario, no conozco ningún efecto secundario. Todo lo que conozco son efectos buenos, si es un omega 3 de buena calidad, y los otros productos, pues los estimulantes como el Activin que tiene guarana, eso lo que hace es que estimula al paciente, es como por eso lo tomamos antes de la actividad física. Si nosotros tenemos un paciente que no se puede estimular mucho, ¿quién no se puede estimular mucho? Un ejemplo, un paciente que tenga una arritmia cardíaca, una taquicardia de base, por decir cualquier cosa. A ese paciente podría que no pase nada, pero es mejor evitarlos. O tomarlos, y si no tiene efectos secundarios podría seguirlos tomando. Eso es más o menos, pero podría pasar un ejemplo a ese paciente que tiene taquicardia. Si se toma un café, eso que produce taquicardia podría estar contraindicado. Entonces, no es el medicamento como tal, sino son efectos de los componentes que hay que ver cada paciente por individual, ya con enfermedades severas. Bueno, nos preguntan también, doctor, que si la persona no tiene problemas tiroideos, si su perfil tiroideo es normal, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Se aplica? Sí, recuerden cuando vimos el cuadrito de la obesidad, el trabajo ese demostró que estos pacientes que incluso con hormonas tiroideas normales tienen y son obesos, ojo, hormona tiroidea normal y es obeso. Es diferente el paciente que tiene hormona tiroidea normal y no es obeso. El trabajo se hizo en pacientes con hormona tiroidea normal y que son obesos, y cuando le medimos la T3 reversa,
que es la funcionalidad de la hormona tiroidea, no funcionaba. Entonces, a ese paciente, si tienes un paciente obeso en sobrepeso, sí se la puedes suplementar sin ningún problema. Además de que lo que estamos dando no es una hormona tiroidea sintética, sino que lo que le estamos dando es los precursores. ¿Qué quiere decir? Es como decirle a la tiroides, oiga, hay tiroides, aquí tiene todo, tome, 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 hágalo, 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 hágalo. O sea, ponerle las cosas más fáciles. Listo. El doctor Cristian Canencio nos pregunta que en un paciente con COVID, ¿cuándo podría iniciar el tratamiento? Bueno, depende, el paciente con COVID depende, uno, si el paciente está con COVID actualmente o si ya está en un síndrome post-COVID. Si yo tengo un paciente con COVID que ya está en un síndrome post-COVID, a ese paciente le va bien el Megaret, que es ese omega 3 también le va a ayudar al sistema inmune, le va bien con el Activin, porque son pacientes que en este síndrome post-COVID lo que sienten es como pérdida de la fuerza, no tienen energía, se sienten cansados. Entonces, puede comenzarle si está muy reciente con esos dos medicamentos. Si ya el paciente tiene más de 40 días que ya y no tiene síntomas, usted puede comenzar con todos los demás medicamentos. Listo. El doctor Natán nos pregunta el autor del libro que nos mencionó la dieta de la zona. Barry Sears. Barry Sears, doctor. Gracias. Y el doctor Laforí nos pregunta sobre pacientes con ansiedad, depresión, cualquier trastorno psiquiátrico, ¿qué contraindicación podríamos tener con el tratamiento? Bueno, más que con el tratamiento, habría que ver en ese paciente específicamente, habría que ver es qué medicamentos está tomando para su enfermedad. Entonces, ya ahí se evalúa cada paciente individual, porque si es un paciente psiquiátrico, debe estar medicado. La contraindicación no sería con la enfermedad como tal, sino con el medicamento que está utilizando. Entonces, habría que ver cada uno de los casos. Doctor, hay muchas preguntas, pero vamos a ver si el tiempo nos da para un poco más. Nos pregunta aquí también otro de los doctores que no identifico el nombre, bueno, paciente masculino hipertenso, sobrepeso, hipertensión con trasplante de hígado. ¿Puede seguir este esquema de tratamiento? Si tiene trasplante de hígado, yo recomiendo que uses mejor homotoxicología. Homotoxicología es otro tipo de medicina alternativa con el que podemos lograr el equilibrio del paciente sin necesidad de tener metabolitos secundarios. Recordemos que estos medicamentos son más parecidos a medicamentos fitoterapéuticos que tienen metabolitos secundarios y que podrían tener y que tienen una afectación sobre la fase 1, 2 y 3 del hígado. Entonces, no es recomendado que en ese paciente que tiene trasplante de hígado uses estos medicamentos. Te recomiendo que uses homotoxicología. Y si usas homotoxicología, que no sea en gotas, que sea en gránulos o en tabletas, porque las gotas están disueltas en alcoholatura y eso podría también, de cierta manera, afectar a ese paciente, que es un paciente especial. Y esta pregunta es sobre la dosis, doctor. Dice que si se puede, a ver, yo se la leo tal cual porque aquí me confundí. Ay, se me fue. Dice, un paciente darle un medicamento por día en 2 dosis en vez de tantas cápsulas al día, ¿no podría aplicar de mejor manera? ¿Cuál sería la sugerencia o cuál sería la ideal? ¿Me la repites, por favor? Ok, sí, señor. Dice, si le recomendamos a nuestro paciente darle un medicamento por día en 2 dosis en vez de tantas cápsulas al día, ¿no sería mejor? Uno solo, bueno, eso depende sí y no. Depende de tu paciente. Nosotros debemos valorar nuestro paciente por individual, cada uno de tu paciente. Si tú tienes identificado, le hiciste los exámenes, ese paciente tiene función tiroidea T3 reversa normal, ese paciente tiene vitamina D normal, ese paciente tiene ácido úrico, todos los exámenes normales, y ese paciente lo único que quiere es acelerar el metabolismo y disminuir la ansiedad, yo le doy Sensor nada más y lo puedo detoxificar con algún otro medicamento. Podrías hacerlo limitado
si estudias bien a tu paciente, si lo tienes bien estudiado y los exámenes están bien, entonces sí, sin duda. Pero si yo, uno, no tengo claridad de los exámenes o el paciente tiene los exámenes alterados, pues ahí no estaría indicado porque esa sería la forma de complementar todo. Pero lo puedes disminuir en pacientes que tengas claro cuál es su alteración. El doctor Sebastián Ruano nos pregunta si hay alguna contraindicación si lo refuerza con sueroterapia, el tratamiento. Genial, eso es, doctor, maravilloso. Se lo recomiendo. Hágalo a ojos cerrados. Use medicamentos de medicina antiehomotóxica y use dosis altas de ácido ascórbico de 15 gramos en adelante. Podría ponerle la primera dosis con 25 gramos para que haga un efecto antiinflamatorio de entrada y las siguientes dosis se las pone entre 15 y 25. Perfecto. El doctor Carlos Mauricio Méndez nos pregunta, pues obviamente las felicitaciones por todo lado, ¿no, doctor? Esas se las digo al final. Gracias. Nos pregunta si podríamos manejar el tratamiento en paciente obeso con gota, con este esquema. Sí, por supuesto que sí. A ese paciente, además de esto que le formulas, yo te recomiendo que le des aparte diente de león en cápsulas. Eso lo consigue uno en el mercado fácilmente, en laboratorios de farmacología vegetal. Yo uso un laboratorio que se llama Lacfarbe, que es muy bueno. Tú le das 2, 3 o 6 cápsulas diarias y eso va a ayudar con el metabolismo del paciente y mejora la función hepática de ese paciente y el dolor. Entonces puedes usar todo esto sin ningún problema, a menos que ese paciente reaccione al krill. Sería lo único que podrías valorar. De resto, puedes usar todos los medicamentos con confianza y le anexas diente de león. El doctor Helder Carvajal, hablando de Megared Krill, nos pregunta si está contraindicado en paciente anticoagulado. No, no tiene razón para estar contraindicado. En pacientes anticoagulados, entonces tendrías que ver más bien es cuando le ajustes la alimentación, alimentos como espinaca y ese tipo de alimentos que tengan vitamina K2 y que cuando suplementes vitamina D, si vas a dar vitamina D, que no tenga vitamina K2, porque si está anticoagulado con un medicamento que bloquea la vitamina K, pues vas a alterar sus tiempos. Y el doctor Villamil nos dice que usted mencionó las plantas adaptógenas. Me imagino que aquí se refiere a la chaguanda. Entonces, ¿en qué parte y dónde irían? La ashwagandha está en el sensor. El objetivo de esa planta adaptógena es que nos van a disminuir los niveles de estrés, de cortisol, que lo produce el estrés del paciente. Y además nos va a disminuir la ansiedad del paciente. Eso son dos cosas fundamentales, porque al disminuir el cortisol, mejora la resistencia a la lectina y al disminuir la ansiedad, pues el paciente va a tener un poco más de control sobre sus ingestas. Ok. El doctor Jacob Capri dice, excelente charla. Para la actividad física, la mejor hora para hacerla es bien temprano, en la mañana o en la noche. Doctor Jaime Castillo. Bueno, eso depende mucho de gustos y de algunos trabajos dicen que es mejor en la mañana, otros dicen que es mejor en la tarde porque ya durante el día el cuerpo ha estado en movimiento y está en más equilibrio. Sin embargo, en estos pacientes, si vamos a activar al paciente a usar un Activin antes de la actividad física, yo la recomiendo que no sea tan tarde porque podríamos quitarle el sueño al paciente. Noche, sí. La doctora María Sáenz dice que un paciente que tiene una hemoglobina baja puede consumir el tratamiento. Sí, por supuesto. Si no tiene una pérdida aguda, por supuesto, ese paciente, perdón, doctora, ese paciente que tiene hemoglobina baja, usted tiene que medirle entonces si tiene algún desequilibrio del hierro, mídale ferritina, transferrina y el hierro sérico. Muchas veces hay una disfunción a nivel hepático que se puede lograr ver midiendo la ferritina y esa puede ser una de las causas de obesidad de ese paciente. Sí se los puede dar sin ningún problema, pero compleméntele con esos estudios. Bueno, doctor, le voy a leer la última porque ya me da pena, pero hay muchas. El doctor Alexander Mendoza dice que si el paciente se encuentra descompensado físicamente, maneja muy mal los horarios de alimentación
obviamente es un paciente, dice aquí con síndrome metabólico, ¿debe manejar las mismas dosis? Sería lo ideal. La razón es que si nosotros damos más dosis, lo llevamos al desequilibrio. Y es un paciente que si está bueno, ahora hay que ver qué es descompensación física, porque yo puedo tener un paciente que me ha perdido, un ejemplo, que se ha vuelto obeso de un momento a otro y tiene un síndrome metabólico severo, no camina o todo, depende de cuál es el grado de descompensación física, pero sí siempre recomiendo iniciar con estas dosis ideales, para que no entremos a hacerle un cambio brusco al paciente. Resulta que si es un paciente que nosotros le comenzamos dosis altas y se siente mal, que la primera cosa que va a hacer es abandonar el tratamiento. Entonces, sí. Listo, doctor. Y el doctor Natán nos aporta aquí, gracias doctor Natán, que el diente de león lo tiene un producto también de Nutrivita que se llama Lever, entonces ahí nos hizo Eso, un ahí lo poquito más. encontramos combinado y lo encontramos unicista. Cualquiera de los Sí. dos podríamos. Doctor, pues muchas felicitaciones, excelente charla para todos. Todos aquí nos están diciendo lo último. Alguien me está diciendo, por favor, la última pregunta, pero no sé. Preguntaron sobre costos y sobre los sitios donde lo conseguían. Entonces, ahí en la tarjeta de invitación está mi número telefónico o se pueden dirigir al visitador de la ciudad donde se encuentran, el visitador médico, les ubica donde encuentra el producto y les cuenta sobre los costos. Y la última, por aquí me dijeron, por favor, la última pregunta, bueno, del doctor José Manuel Martínez. Diente de león, ¿por cuánto tiempo es el tratamiento para la desintoxicación hepática? Bueno, para usarlo solo para desintoxicación hepática sí se puede. Yo usaría otras cosas mejores si es solo para detoxificación hepática, pero se puede usar solo. Las detoxificaciones depende del paciente. Si yo tengo un paciente que no tiene síntomas y no está enfermo, o sea, yo no tengo nada, quiero detoxificarme, ese paciente de 60 a 90 días. Pero si yo tengo un paciente enfermo, lo ideal es 120 días y esos 120 días están basados en el tiempo de vida de la matrix extracelular. Bueno, doctor, yo no sé, aquí la doctora Erika Reales, que es la que me dice que la última pregunta, me dice que hay pacientes que quieren subir de peso. Entonces, Daremos una conferencia para pacientes que quieran subir de peso, doctora. sí, doctora. Bueno, doctor, muy valiosa su participación. Muchísimas gracias a todos también por su participación, por su compañía. Mil bendiciones, que tengan una feliz noche. Doctor, excelente, muchas gracias. Con todo gusto, cualquier inquietud o alguna duda, ahí están las redes, nos pueden contactar por allí, encuentran el email y los números telefónicos y estamos atentos. Doctor, bendiciones, gracias. Feliz noche para Feliz todos. noche para todos.